Tenemos una cortina, escucha qué lindo que suena esto, y ahora contamos por qué va a sonar esto en Puro Contenido. Vengan a ver cómo este angelito deja pintado hasta el más pintado pintándolo. Pibe indomable, niño infinito, mano del cielo que trepa al aire, habita el sol. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol, canta Vengan a ver Pablo Coll, y lo tenemos a Martín Ripari con la segunda entrega de la historia del más grande, de Diego Armando Maradona, en los capítulos cada lunes aquí en Puro Contenido. Martín, ¿cómo va? Hola, Pablito, querido, ¿cómo va? Un abrazo grande para vos, para Gastón y para todos. ¿Cómo andan? Qué buena canción elegiste para abrir la segunda entrega, el segundo capítulo de la serie de Maradona en formato radial que estás armando. Sí, porque toda la música que hay para Diego sale del corazón de quienes se inspiran en él. Y no podía ser la excepción hacerlo de esta manera, empezar de esta manera con este tema de Pablo Coll, que es una verdadera maravilla, que habla del Diego, de la gente, como dice el título del libro, y habla de los sentimientos que en este caso Pablo Coll expresa por el más grande jugador de todos los tiempos de la historia del fútbol mundial, para mi gusto. No hay forma de discutirlo, lo dice Alejandro Apo claramente: en la pileta de Diego apenas Pelé puede mojarse los pies, el resto en otra pileta aparte. Nadie jugó, ni juega, ni jugará lo que jugaba Maradona. Y hoy nos vamos a meter con algo que a mí me toca muy de cerca, porque es este muchacho, este morochito, que corrió por la tangente de la tierra ya en junio del 86, el culpable de que yo tenga los colores que tengo en el corazón. Vos pensás que el 22 de febrero de 1981, exactamente un mes antes de que yo cumpla 7 años, mi cumpleaños es el 22 de marzo, Diego hizo su presentación con la camiseta de Boca, y ahí me cayó mi abuela regalo de cumpleaños con camiseta, pantalón y media de Boca con el número 10. ¿De qué cuadro iba a salir yo? Mi viejo también. Exactamente. Martín, mirá lo que son los caprichos de la historia, las vueltas de la historia. El primer partido de Maradona en primera con argentinos, algo de eso contaste en el primer capítulo la semana pasada, fue contra un equipo cordobés. Contra el mismo equipo cordobés. Exactamente, y ese domingo 22 de febrero, un domingo muy caluroso en Buenos Aires, para ponernos en contexto, hoy lo repasamos en la previa con Martín, unos pocos días después tocaba por primera vez en Argentina una banda que algo de ruido hizo en la historia, llamada Queen. Sí. Exactamente 6 días después, el 28 de febrero. Exactamente, el 28 de febrero de 1981. Ese era el contexto en el que debutaba Maradona en Boca contra Talleres. Ese domingo que cuenta Martín, a él y seguramente a otros tantos Martínez o Martínez a lo largo de la historia argentina, los tiñeron de azul y oro en una relación que me parece que a partir de ese momento comenzó a construirse entre Boca y Diego, o entre Diego y Boca. Y entre Diego y Víctor Hugo, también, porque hay una relación simbiótica entre el andar de Maradona por el fútbol argentino y las narraciones de Víctor Hugo como cortina estelar de fondo. Y tenés algo preparado ahí de ese domingo, sí, claro. 22 de febrero. 22 de febrero del 81, Radio El Mundo, debut de Maradona y del más grande del relato en la Argentina. Y allí está Diego Armando Maradona, haciendo pensar a 70.000 argentinos que están en la cancha de Boca. Qué lindo que es levantarse un domingo de mañana en Buenos Aires, y de tarde juega Maradona. Maradona va a tirar el penal. Se me ocurre que abajo y al parante derecho, o quizás lo tire fuerte para asegurarlo, es el primero de todos, se adelanta Maradona. ¡Gol! Como una lágrima, la pelota se metió lentamente abajo sobre el parante izquierdo, mientras Balón titulaba juntando papelitos contra el parante derecho. Boca 1, Talleres 0.
Primer gol de Maradona, que había hecho ya una pila enorme de goles en Argentinos Juniors y en las selecciones, porque Diego, como nos contaba Martín en el primer capítulo, ya había hecho lo suyo en la juvenil, ya había debutado en la selección mayor, pero le tocaba llegar a Boca. ¿En qué contexto llega Diego Maradona a Boca, Martín? Texto de una novela interminable con River. Si ustedes hacen un recorrido de etapas del Gráfico, por ejemplo, como cita de el documento más confiable al que pueda acudir un fanático del fútbol o alguien al que le interesa la historia del fútbol, puede encontrar en las páginas del Gráfico algo que pasaba en esa época. Decían, no, pero mirá que dijo Maradona tal cosa, pero ¿estás seguro vos? Y lo dice el Gráfico. Bueno, y ahí no se terminaba la discusión. En todas las tapas del Gráfico donde aparecía Maradona, referido a su futuro, luego de ese Nacional del 80, en el que, por ejemplo, Diego ha tenido grandes controversias con rivales que después fueron compañeros. Recordemos, por ejemplo, que antes de lo que pasó que después de lo que pasó con Gatti en el 95, vino lo de Segurola y Habana, el 7 de octubre del 95, cuando Boca le gana a Colón, que Francisco La Molina determina por doble amarilla la expulsión de Julio César Torresani, que dice, a mí que venga a buscar Maradona, y el Diego dice, Segurola y Habana 43 días, séptimo piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos. Y después terminaron jugando juntos en el apertura del 97, Maradona y Torresani. Bueno, lo mismo le pasó porque algo que nos quedó colgado de la semana pasada, acuérdense lo que pasó en noviembre del 80 en cancha de Vélez, los 4 goles del gordito. Maradona es un gordito, a mí no me puede hacer un gol, había dicho Gatti, algo por el estilo. Y el Diego se le destapó con 2 tiros libres, un penal y un mano a mano entrando como número 8 dentro del área por arriba, en el arco que da el barrio Kennedy. Y después fue compañero de Gatti en Boca. Bueno, ese año 80 fue una novela tremenda, una seguidilla de capítulos que envolvían a River, a la Juventus y al Barcelona. ¿Por qué no River y sí Boca al final? Porque Diego era la cara publicitaria de la marca de gaseosas más importante y más conocida del mundo. Y se jugaba la copa que auspiciaba esa marca en la cancha de River, la final de la copa de esa gaseosa, que llevaba el nombre de esa marca, y Diego fue como cara publicitaria a presenciar esa final. Y fue muy maltratado por algunos, no todos, pero sí un número importante de asistentes a esta platea San Martín, que es tan complicada, sí, desde el punto de vista de lo que tiene que ver principalmente con la discriminación social. Y Diego dijo, yo acá no vengo ni por asomo, así me paguen todo el oro del mundo, y termina firmando con Boca. Porque además, en la familia de Diego, todos hinchas de Boca querían que Diego jugara para Boca. Y cuando estaba todo firmado, estaba todo arreglado entre Boca, Argentinos y Maradona. Cuando hablamos de Boca, hablamos de Martín Benito Noel, que era el flamante presidente de Boca después de desbancar una gestión de casi 3 décadas por parte de Julio Alberto J. Armando, y era Próspero Consoli Argentinos, era el presidente, un sargento retirado, dueño de una pompa fúnebre, era el presidente de Argentinos. Cuando estaba todo arreglado, el contraalmirante Lacoste lo llama a Héctor Ricardo García, que era quien ponía la plata para que se hiciera el pase de Maradona a Boca a préstamo, $10 millones, más los pases definitivos de Santos, Bordón y Randazzo, y a préstamo de Sanabria, Salinas y otro más que ahora no me acuerdo, y lo llama Lacoste al gallego Héctor Ricardo García y le dice, si vos pones un solo peso para el pase de Maradona a Boca, mañana tenés una horda de patrullas de la DGI investigando de dónde salió la guita. Y tal es así que en la 6ª edición del principal diario que competía con Crónica, que era La Razón, el 19 de febrero del 81 sale un título en la tapa hablando de los espurios negocios de Héctor Ricardo García, de dónde sacaba la plata para hacer de... No se hablaba en esa etapa del pase de Maradona a Boca. Claro, déjame meter el componente político, sí, Martín, que tiene que ver, sí, con que
el diario La Razón lo manejaba el ejército. Exacto. Y Lacoste había sido el presidente del ente autárquico mundial 78. Exacto. Era un vicealmirante, un hombre de la Armada Argentina, que había reemplazado a otro militar que había muerto en el año 76, producto de un atentado de la guerrilla, y que era el verdadero hombre fuerte de la dictadura en el terreno del fútbol. Llegó a ser vicepresidente de la FIFA, fue presidente de la Argentina durante 20 días en ese 1981, en la transición entre Viola y Galtieri, y era por supuesto, claro, y era por supuesto un hombre vinculado a River. Con lo cual, el dato que vos das de cómo se sintió maltratado Maradona, más allá de que a uno le duela por esa parcialidad millonaria, tiene que ver con ese posicionamiento de Diego desde pibito, que siempre estuvo en la misma vereda, digamos. Claramente... Siempre siguiendo sus pasos. A ese River no podía ir Maradona. No, porque además era un River plagado de caciques. Estaba Filiol, Tarantini, Pasarela, JJ, Merlo, Alonso, Pedro González, Luque, Ortiz. Claro. Ramón Díaz, no, Luque ya no estaba, se había ido Unión, ya se había ido Carrasco también a Racing, claro, pero era un equipo plagado de caciques. Y River, para contrapesarlo, lleva a Kempes, ni más ni menos. Pero claro, para contrapesar la ida de Maradona a Boca. A Boca, claro, sí, por eso digo. Bueno, pero ¿qué pasa? Boca no tenía esa cantidad de caciques. Tenía un montón de caciques de los cuales Marzolini se deshace, y muy bien que se deshace, salvo Mouso, Gatti y Pancho Sá, y el Ever Mastrangelo, que juega su último partido frente a Argentinos Juniors, pero el equipo, ustedes acuérdense, el que hizo el promedio de ese campeonato fue Gatti, Pernía, Ruggeri, Mouso Córdoba, Brindisi, Krasowski y Troviani, Escudero, Maradona y Perotti, mechando el Puma Morete, mechando algunas veces también Roberto Aníbal Pasucci, que venía de Huracán, que dicho sea de paso, Huracán tuvo que cuando se deshace de Brindisi y de Pasucci, que se van a Boca, se hace de un jugador extraordinario que venía de Chacarita, un 5 rubio, alto, espigado, que con una pegada tremenda. ¿Sabés de quién te hablo? Sí. Claudio Oscar Marangoni. Claro. Un jugador extraordinario. Bueno, esto como dato de color. Che, qué equipazo el de Boca, también. El de Boca, año. Claro, Boca. Sí. Ahora, contanos, ese Boca termina saliendo campeón con Maradona. Y además Maradona, hay un dato que a mí me quedó siempre desde pibe, en la memoria, esos datos estadísticos que uno guarda. En esa primera etapa en Boca, jugó 40 partidos, pero metió 28 goles. Una brutalidad. Una guasada. Una guasada. Pero déjame decirte algo, y esto no va en detrimento del propio Diego, sino en beneficio de a quien voy a nombrar ahora. Sí. No fue Maradona el mejor jugador de ese equipo. El mejor jugador de ese equipo se llamaba Miguel Ángel Brindisi, que tenía 10 años más que Maradona, tiene 10 años más que Maradona, porque gracias a Dios todavía está vivo, y llega haciendo punta la primera rueda del campeonato, luego una lesión un poco lo relega, pero pensá esto, Boca sale campeón de ese Metropolitano del 81 con 50 puntos, uno más que el perro de Grigol, convirtiendo 60 goles, de los cuales 33 los marcan entre Maradona y Brindisi, pero no es que Maradona marcó 20 y Brindisi 13, Maradona marcó 17 y Brindisi 16, con 10 años más y jugando en un puesto más defensivo. Un animal, Brindisi. Una bestialidad lo de Brindisi. Che, y hablando de ese año, tenemos un segundo gol que elegiste. Sí, claro. Y yo la verdad te voy a contar algo, una interna de puro contenido que te toca directamente. Sí. Martín Ripari nos manda goles de Maradona de todos los colores, por supuesto. El primero había que ponerlo en esa etapa en Boca, es el que escuchamos con el relato de Víctor Hugo contra Talleres. Y después nos manda un gol contra River. Primera llamada de atención. Nos manda un gol contra Independiente y dijimos, bueno, ese va. Pero nos manda un gol contra Racing también. Y ahí Gastón me dijo, yo acá me planto. No. Yo dije, hasta acá llegamos. Ya toquemos el honor de Pablito. Con River está bien, pero en este caso nos vamos a plantar. Ya que, igual, por ser el Diego, se la podríamos dejar pasar, pero... Es que es el gol del campeonato, el gol contra Racing es el gol del campeonato. Pero déjame contarte esto. Sí. El partido del que estás hablando, el del 10 de abril de 1981, Viernes Santo, que se juega un viernes. Yo al día siguiente cumplía 7 años, te agradezco el regalo de cumpleaños, pero bueno, no importa. ¿Por qué partido de noche ese, aparte, partido de noche. Partido de noche, pero ¿por qué viernes y no domingo? Sí, a ver. Porque este domingo corría Reutemann en el autódromo.
Ah, claro, y era el cumpleaños de Reutemann, además, para más datos. Y además era el cumpleaños de Reutemann, pero lo importante era Sí. que Reutemann corría Fórmula 1 en el autódromo. Entonces, por una cuestión de organización de la policía, que ya en ese momento tenía problemas, y por una cuestión también de darle la debida, porque a la mañana la Fórmula 1 y a la tarde el Superclásico era todo junto, era mucho todo junto un solo domingo. Entonces la AFA decide que el partido entre Boca y River se juegue en el Viernes Santo. Sí, ahí lo vamos a escuchar, pero hacenos la previa. Es el famoso gol que si lo buscaron en YouTube y lo vieron alguna vez, lo deja Filiol, que por suerte creo que no había hablado mal de Diego en la previa, Claro. pero si no era pobre Filiol, un horror, porque lo deja desparramado en el área chica al Pato Filiol, por supuesto uno de los más grandes de la historia, ¿no? Rodríguez, Pernía, Ruggeri, Mouso y Córdoba, Brindisi, Krasowski, Maradona, Escudero, Escudero, Maradona y Perotti, Brindisi, Krasowski y Troviani. Estoy hablando pavadas, perdón. Benítez, Krasowski, Brindisi, porque esto me pasa por decirlo de memoria. Escudero, Maradona y Perotti. River fue Filiol, Saporiti, Pavoni, Pasarela y Tarantini, JJ, Merlo y Alonso, Pedro González, Pedro González, Alonso y Kempes. En el segundo tiempo entra Ramón Díaz. Pedro González, Ramón Díaz y Kempes, ahí está. Sí. El árbitro Arturo Andrés Iturralde. Primer tiempo, muy parejo, expulsados el Pichi Escudero y Mostaza Merlo. Y en el segundo tiempo aparece Boca en todo su esplendor, con un Brindisi encendidísimo, que marca los primeros 2 goles, con Diego en una expresión tremenda que se ve rubricada por esto que vamos a escuchar a continuación. Qué bien, Córdoba, arranca con todo por derecha y atrás viene Maradona para el tercero, siempre es Córdoba, se frena, se demora, permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, que sea, gol, gol de Boca, Maradona. Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo, tras una jugada inolvidable de Córdoba, que arrancó de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona, la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filiol la enganchó, después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo. Y Maradona eligió tocarla abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja Casa Amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego. Grande, Armando, más grande, Maradona. El gol de Maradona que sellaba un 3-0 de Boca contra River en la cancha de Boca en una noche espectacular que, claro, tenía razón Víctor Hugo, es como en tantas otras ocasiones. Van a ser 40 años este gol en un par de todavía meses. lo seguimos. Para mí sigue siendo el mejor gol que viene en un superclásico. De cualquiera de los dos, no solamente de Boca. Por un montón de condicionantes que tiene. Primero, el hecho de que sea un superclásico. Segundo, el arquero. Había que hacerle un gol a Filiol así. Pero no solamente eso, sino que además había que sortear a un defensor como Tarantini, que para tapar ángulos era muy parecido a lo que sea el Chivo Pavoni. El Chivo Pavoni era especialista en salvar goles sobre la línea. Y el Conejo Tarantini también. Bueno, tal es así que una rueda después, en la cancha de River, allá por julio del 81, Maradona hace algo similar. Desairando a Filiol, que esa noche había atajado con un buzo rojo, que en la cancha de River lo había hecho con un buzo amarillo. Desairando a Filiol, como quien dice, de 8 a 7 dentro del área, y definiendo de derecha, con ángulo cerrado, al ángulo. A un ángulo al que llegó a poner la cabeza el Conejo Tarantini, pero que no alcanzó a sacar la pelota, porque la pelota, recuerden que le rebota en el techo de la cabeza y después se clava contra el techo del arco del lado del Río de la Plata, en el estadio de River. Ese Boca de Maradona, de Brindisi, de Marcelo Troviani, del Pichi Escudero, del Mono Perotti, de Silvio Marzolini, ustedes piensen, hagan el recorrido de nombres que les mostré en Boca y River de esa noche. Nombres emblemáticos por donde se los mire, con un peso específico propio terrible, y con ese condimento especial.
El técnico de Boca era un símbolo de Boca, que era Silvio Marzolini. Y el técnico de River era un símbolo de River, que era el Feo Labruna. Claro. El mejor superclásico por donde se lo mire. No solamente, más allá del resultado. Así hubiese ganado River 3-0. No cambia ese cariz. Y la actuación de Diego fue decisiva. La intervención de Maradona, más allá de que después tuvo algunas lagunas, sobre todo desde lo físico, que no lo pudieron tener en su mayor plenitud futbolística, termina siendo decisiva. Porque Diego, por ejemplo, Boca rescata 4 empates en la segunda rueda, 4 empates que le ponen en serias dudas su candidatura al campeonato, con Ferro respirándole en la nuca. 1-1 contra Independiente, gol de Maradona, después de que logra el empate después del gol de Mazo para el rojo en la cancha de Boca. El gol que les digo que lo deja gateando a Filiol en la cancha de River. Empate 1-1 frente a Vélez, el Vélez que empata con Carlos Bianchi convirtiendo el gol para Vélez, gol de Maradona. Y luego, contra Argentinos, Maradona no podía jugar por una cláusula, juegan en cancha de Vélez y terminan empatando 2-2. Y luego viene el partido con Ferro, el día de la avalancha más peligrosa de la historia del fútbol, donde Brindisi se pega un susto bárbaro, que va y lo agarra de los pelos a Perotti en gesto de venir, salir de acá porque acá se van a morir 1000, o 100.000, o 10.000, o los que quieras. Y termina Boca ganando el campeonato en la última fecha contra el Racing del querido Gastón Tiburci, que había logrado el empate a través de Roldán, ganaba Boca 1-0 con el gol de penal de Diego, penal que le había cometido Alberto Vivalda, el desaparecido arquero que muchos años después terminó con su vida él mismo, y empata Roldán faltando, qué sé yo, 20 minutos para terminar el partido. En la cancha de Boca la gente se miraba como diciendo, che, pero qué onda, otro gol de Ferro, ¿qué pasa? Bueno, no, terminó siendo campeón Boca de la mano de Diego, y después la mala fortuna de la economía argentina hizo que no se lo pudiera seguir bancando, juega su último partido frente a San Lorenzo de Almagro en la Bombonera, Boca gana 3-0, con goles de Gareca, Sanabria no estaba en Boca, Gareca o el Pichi Escudero marca el tercero. Así que ahí termina el primer periplo de Diego en Boca, que después se reanuda en el año 95, ya sin la notoriedad que hubiésemos querido los hinchas que seguíamos al club en ese momento, a ese equipo en ese momento, haciendo un muy buen papel en el Boca de Bilardo, de Navarro Montoya, Vivas, Gamboa, Fabri Macalister, Basualdo, Gamboa, Fabri Macalister, el Kili González, la Bruja Verón, Fabián Carrizo, Maradona, Canigia, el Manteca Martínez, Chamí, Darío Scotto y tantos otros nombres. Y que pierde el campeonato con Vélez, claro. Cuando pierde con Racing en la cancha de Racing el día del último gol del Piojo López, que Maradona erra su 5º penal ese día. ¿Ustedes se imaginan a Maradona errando 5 penales en un campeonato? Tremendo. Martín, me quedo, y ahora vamos a escuchar el relato del gol contra Independiente, que es otro de los que tenés preparados para hoy, y déjame volver por un instante a ese River Boca, ese Boca River del 10 de abril del 81. Ahí tenías un plantel de una selección, con titulares y algunos suplentes, entre los dos equipos. River tenía 8 campeones del mundo, Claro. No, tremendo. 78. Tremendo lo que había en ese estadio jugando esa noche, Pero en todo el fútbol argentino era así, Pablo. Sí, claro. Lo de Maradona... Un día tendríamos que tomarnos una columna de estas para hablar de la calidad de futbolista, para recordarlo vos y yo, que ya somos hombres que peinamos canas, y para que la generación de Gastón conozca lo que era el fútbol argentino en esa época. Ya lo hemos hablado el día que estuvimos charlando de La Bruna, pero vamos a armar, yo me comprometo a armarlo para después que terminemos con las entregas de Diego, armar nombre por nombre. Por ejemplo, en ese Talleres que debutó en la cancha de Boca como el primer equipo invitado a jugar un torneo metropolitano, siendo indirectamente afiliado a la AFA. Los indirectamente afiliados jugaban solamente los torneos nacionales. Bueno, en ese metropolitano del 81, Talleres de Córdoba se convirtió en el primer equipo en conformar el plantel de clubes,
en disputar los torneos metropolitanos. Los torneos metropolitanos los jugaban solamente los directamente afiliados a la AFA. Capital, provincia de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Y se podía mezclar ahí a Sarmiento de Junín y alguno más. Martín. Sí. No, yo te quiero hacer una pregunta con esto que quedó último ahí en el tintero, que era, vos decías, siempre los jugadores argentinos, y estábamos hablando de este partido, donde había figura de los dos lados, incluso campeones del mundo, y hoy en día pasa que los jugadores buenos en el fútbol argentino cada vez duran menos, cada vez hay menos. Claro. Vamos al simple caso, en el día de hoy apareció una oferta por Matías Aracho, juvenil de Racing. Sí. No vamos a las comparaciones, sino al hecho. 22 años para Matías Aracho, va a jugar, tiene todo acordado para jugar en el Atlético Mineiro que dirige Jorge Sampaoli. Estamos hablando de un jugador de 22 años. Sí. Cuando nos comparamos en tiempo atrás, era todo distinto, porque no se le daba como más valor al jugador argentino que estaba en el país, más allá de la parte económica. Se le daba valor al fútbol, al producto fútbol. Ustedes recuerden que cuando volvimos de la catástrofe de Suecia, la gente no iba a la cancha. Correcto. Entonces, de alguna manera, había que recomponer ese producto que se estaba deteriorando flagrantemente. Entonces ahí surgió el fútbol espectáculo de Armando y Liberty, presidentes de Boca y River, respectivamente. Sí. Y ahí es donde, bueno, ahí empezaron a venir jugadores de afuera, que es yo, Pablo Valentín en Boca, Pepillo, el Moacir en River, Machado da Silva, qué sé yo, es una lista interminable de jugadores, Roberto Matosa. Podemos ir por los países que a vos se te ocurra. ¿Por qué? Porque el fútbol argentino en ese momento tenía un peso específico propio, pero además iba acompañado por una economía que hacía proclive ese peso específico. Hoy, con la tremenda desventaja cambiaria con la que hace muchísimos años corre la Argentina, es imposible mantener un buen contrato. Es imposible, con la cantidad de mercados que se han abierto, mantener a un Saracho. Sí, imagínate, es un jugador extraordinario. Imagínate que la oferta que llegó es de $6 millones por el 50% del pase y ya está todo dado. Podríamos decir que Matías Aracho es nuevo jugador del Mineiro. Sí. Y es algo que decís... 6 millones de dólares por el 50% del pase de un jugador de 22 años. Sí, correcto. Por Diego Armando Maradona, Boca pagó 10 millones de dólares en lo que era un pase récord en el año 1981. La desvalorización es totalmente tremenda. No solamente la desvalorización económica, la desvalorización del producto fútbol argentino es terrible. Hoy en día pasa muchísimo eso en el fútbol argentino, que también la parte económica hacen que los jugadores no tengan tantas ganas de quedarse. En la primera que aparece una oferta, más allá, dejemos de hablar de los grupos consolidados, River, basta de eso. A eso hay que darle de comer aparte. Sí, pero la situación económica, el jugador cuando le aparece el billete en otra moneda elige irse, y es casi siempre así por la situación económica. Pero es que eso pasó siempre, Gastón. Eso pasó toda la vida. Sí. La diferencia es que ahora la zanahoria está clavada en la punta de otra caña. ¿Y cómo mantenés un contrato en dólares o un contrato...? No podés, por eso. Por eso. El tema es que es una situación muy compleja. Quiero hacerte esta semblanza para que vos entiendas a qué voy. Dale. La punta de la caña, en ese momento, donde iba clavada la zanahoria, era la camiseta de Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Huracán, que no habían descendido nunca. ¿Sí? Entonces, un pibe que surgía desde las inferiores de los Andes, de Argentinos Juniors, de All Boys, de Chicago, de Deportivo Italiano, decía, mirá cuando juegue en la primera de Boca, en la primera de River, o en la primera de San Lorenzo, o en la de Independiente. Hoy los pibes están pensando, mirá cuando juegue en el Barcelona. ¿Se entiende? ¿Y qué pasaba? Cuando un jugador se consagraba en el fútbol de primera división de la Argentina, en la década del 70, 80, terminaba sus tiempos de futbolista en Defensores de Belgrano, excursionistas, All Boys. Tenemos los casos de Pinino Más, del Gringo Escota, de Néstor, de Leonel Escota, de, qué sé yo, 1000 jugadores. Ahora los jugadores que surgen desde las inferiores, que muestran su valía en los clubes grandes de la Argentina, lo hacen 6 meses, y se van a jugar a Europa, cuando vuelven, de vuelta, rotos, o con ganas de colgar los botines, hacen sus últimas armas, ¿dónde? En Boca, en River, Independiente y Racing. De los clubes de la ascenso ni se acuerdan.
¿Se entiende cómo ha ido mutando el interés y dónde y de qué caña se ha sacado la zanahoria para clavarla en qué otra caña? Espero haber sido gráfico. Súper. Martín, vamos a cerrar con el último gol que teníamos preparado. No es el del campeonato de ese Boca al 81, para cerrar este segundo capítulo de Está muy bien. la historia de Maradona en radio, contada por Martín Ripare, sino es un gol de Diego contra Independiente. Contanos, ¿en qué fecha fue esto, más o menos? ¿Y qué fue ese partido para irnos ya en el final de este segundo capítulo? Este es el partido anterior al 3-0 frente a River, es decir, estamos hablando del 5 de abril de 1981, novena fecha del torneo metropolitano, victoria final de Boca 2-0, el segundo gol lo marcó Oscar Ruggeri, pero este gol de Diego es una verdadera joya, porque es una pelota muerta en el círculo central, un tiro libre que hace Brindisi, que la levanta como diciendo, toma Diego, a ver qué hace. Y Diego, en lugar de pararle con el pecho y pegarle, la deja picar, y cuando la pelota está subiendo, la mata en un solo movimiento, con el empeine de la zurda y la clava abajo contra la base del palo izquierdo de Jorge Fossati, que era el arquero de Independiente en ese momento. Extraordinario gol de Diego, contado así por Víctor Hugo, y los abrazos. Krasowski para Brindisi, se arrima al área, le pide Maradona que pica, va la pelota de Brindisi para Maradona que pica, se colocó, inventó, tiró. ¡Gol! Estrella del fútbol argentino, mostró tantos y tantos por qué en esa jugada. Primero, para moverse en el área, con el talento del hombre que sabe buscar el vacío. Con él colaboró el talento de Brindisi, que le puso una pelota